El mensaje de esta noche es sobre descanso, así que les pido a todos que descansen. Ninguno debería estar tensos con ningún tipo de disturbio interior. Nadie debería estar muy emocionado. Todos deberíamos inhalar profundamente y descansar. Eso no significa que somos pasivos o que simplemente no estamos presentes, pero sí significa una condición en la cual entramos y deberíamos hacerlo a menudo, como veremos en el mensaje de esta noche, para hallar descanso en nuestras almas. No una clase de situación en paz externa, sino una condición interior de descanso. De hecho, hay otra canción que queríamos que cantáramos. No sabía que tendríamos tiempo, si no la hubiera pedido. No la cantaremos ahora, pero luego pueden regresar. El himno 408 en español. Himno 408 en español. Este himno habla sobre el rebosar de la vida. Es la obra. Las primeras dos líneas es que la vida interna, el rebosar, resulta en nuestra obra. Y habla sobre el vivir y la obra cristiana y que son uno solo. En especial, quiero leer dos estrofas, las estrofas 3 y 4, porque aplican al mensaje de esta noche. La estrofa 3 dice: no es la obra nuestro hacer, mas su poder divino. No es un hacer en lo exterior, mas su mover genuino. No es un trabajo empresarial, mas proclamar su vida. No es para un éxito lograr, mas darle acogida. Quiero que estén atentos a esto. La estrofa 4. Meta, energía y todo plan debe abandonarse para que Él obre en nuestro ser su blanco solamente. Todo lo nuestro en verdad debe llevarse a muerte. Así en nosotros vivirá el Cristo refulgente. Espero que el himno que cantamos, el himno 50 en español y este himno, el 408 en español, espero que ustedes los vuelvan a visitar esta semana mientras consideran, recuerdan, tal vez reconsideran este mensaje en específico. Estoy muy agradecido al Señor de que guía a los hermanos a tener estas conferencias en esta serie de mensajes. Una serie de mensajes sobre el Cristo todo inclusivo. ¿No es esto maravilloso? La única oración que tengo en esta noche al Padre. Y solo el Padre conoce al Hijo. Y solo el Padre nos puede revelar al Hijo. Nadie más. Cuando Pedro exclamó, cuando se le hizo la pregunta, ¿quién soy? Cuando Cristo le hizo esta pregunta, Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16 y 17. Ningún ser humano puede conocer a Cristo si el Padre no se lo revela.
Nadie conoce a este Cristo como el Padre lo conoce. En esta noche, para que conozcamos algo más sobre este Cristo como nuestro verdadero descanso, nuestro descanso genuino, nuevamente necesitamos pedirle al Padre que nos revele esto a nosotros. En esta conferencia maravillosa, primero vimos a Cristo como la estrella viviente. Luego, vimos a Cristo como nuestro querido médico y nuestro amado novio. Luego, vimos que Cristo es Jesús, el nombre que Dios le dio al Salvador Rey, y que Cristo es Emmanuel, el nombre por el cual los hombres llaman a este Salvador Rey. Luego en esta mañana vimos a Cristo como centro del Dios triuno procesado. Y en esta noche veremos a Cristo como aquel que nos da descanso. Si notan, no es Cristo como descanso, aunque lo es, pero aquí el título es Cristo como aquel que nos da descanso. Y no hablaré del mensaje 6 para que sea una sorpresa para nosotros mañana la consumación de esta conferencia. En esta noche me gustaría leerles 2 pasajes. Es importante leer la palabra de Dios al entrar en estas cosas. Primero, obviamente, es Mateo capítulo 11, el versículo 28 al 30. Ya deberíamos conocer estos versículos, pero me gustaría volver a traer nuestra atención a este pasaje. Venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un mensaje del Evangelio muy, muy conocido. Cualquiera que se encuentre en alguna esclavitud, que está laborando, trabajando, esforzándose por algún asunto, ya sea una persona mundana, una persona que se está ganando el sustento, alguien que está criando una familia, alguien que tiene un negocio, una empresa exitosa, o si es una persona religiosa que quiere esforzarse por ser buena, por ser ética, por ser completamente moral, por ser justo religiosamente, y eso es una gran carga sobre uno. Así que está bajo cierta clase de carga, bajo cierto esfuerzo, un trabajo arduo. Y para los cristianos, como nosotros, vemos algo en cuanto a Cristo y la iglesia, vemos algo en cuanto a la economía de Dios, vemos algo en cuanto al propósito eterno. Vemos estas cosas e incluso estamos en lo que llamamos el recobro del Señor para llevar a cabo estas cosas, para ser un testimonio de Dios en todas estas cosas. Y les digo que eso incluso es una carga mayor. Es una inmensa carga. Probablemente no hay ninguna otra carga tan pesada como esa, la de llevar a cabo lo que hay en el corazón de Dios. Y el Señor
estuvo en la tierra haciendo precisamente eso y nada más. Así que este versículo, en un sentido estricto, no fue dado a algún pecador o a algún incrédulo, aunque sí se podría usar de esa manera, a alguien que está bajo una carga de la condenación, el juicio del pecado y la muerte, y que bajo esa carga está en esclavitud, incluso bajo la ley, incapaz de cumplirla. Y bajo esa carga, dicha persona necesita ser librada, necesita salir de ahí y encontrar descanso. Eso es cierto, pero en un sentido estricto, esta palabra no fue hablada a ellos. Si estudia el contexto de estos versículos que leímos, esto fue hablado a los seguidores del Señor, incluso a los discípulos que estaban con el Señor. Y para darles el contexto, eso sucedió después que el Señor fue rechazado, difamado en ciudad tras ciudad, en Capernaum, en Sidón y Tiro, en diferentes ciudades. La ciudad entera lo rechazó. Y frente a ese contexto, ese trasfondo, el Señor enalteció al Padre. Enaltecer no solo significa alabar a alguien, sino que lo alaba con reconocimiento muy significativo. Así que no es solo alabar al Señor, sino alabar al Señor con cierto entendimiento, un entendimiento profundo, un reconocimiento de quién era su Padre. Y con eso él enalteció al Padre. Y en un breve versículo, tal vez podríamos decir con la ayuda de este ministerio maravilloso, toda la economía de Dios nos fue revelada. Este versículo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Con la ayuda de este ministerio, si regresamos al libro El vivir del Dios hombre, entre otros, podemos verdaderamente ver que en este único versículo, al abrirlo e interpretarlo de una manera fenomenal, una manera increíble, toda la economía de Dios está contenida, sembrada en este único versículo. En esta noche no entraremos en ese versículo, pero antes de eso hubo ciertos rechazos, fue difamado. Luego el Señor ora al Padre, enalteciendo al Padre, llamándolo el Señor del cielo y de la tierra, y declarando que todas estas cosas, o sea, las cosas que el Padre habría de revelar respecto al Hijo y que el Hijo revelaría respecto al Padre, todas estas cosas relacionadas con la totalidad de la economía de Dios fueron escondidas de los sabios y entendidos, o sea, aquellos que lo habían rechazado a Él, personas inteligentes, brillantes, pero que no ven nada, no conocen nada. Sino que estas cosas fueron reveladas a los niños. En esta noche, aquí en
En todos los rostros veo rostros de niños. ¿Prefieren ser eso? ¿Prefieren ser niños, bebés? Porque son a estos que el Hijo revelará estas cosas y el Padre también. Luego el Señor da un giro de esa oración de enaltecimiento a enseñar. El Señor siempre tomaba la oportunidad en ciertas ocasiones para dar una enseñanza y lo hizo aquí. Y ya lo leí, el versículo 27. Y después de esa enseñanza maravillosa, el Señor hizo algo adicional. Y es que hizo un llamado. Primero enalteció, luego enseñó y luego hizo un llamado. Venid a mí. Y no solo es venid a mí, sino como veremos, aprended de mí. Por eso fue que cambiamos las estrofas en el himno. Aprended de mí. No solo venid a mí, sino aprended de mí. Es así que Él nos da descanso. Los que hemos visto algunas de estas cosas y los que estamos esforzándonos por llevar a cabo estas cosas, hay un llamado que vengamos a Él y una exhortación a que aprendamos de Él. Ahora pasemos al número Romano 1. Y en esta noche no tengo algo nuevo que decir. Yo creo que simplemente tomar el tiempo para leer detenidamente este bosquejo. Y quiero reconocer algo. Esta noche le escribí al hermano que escribió el bosquejo: hermano, tengo un profundo aprecio de que escribió este bosquejo y me lo asignó a mí para dar el mensaje. Le dije que con tan solo leer el ministerio que ha sido preparado de esta manera maravillosa, fui refrescado, fui suministrado, fui profundamente nutrido. Y no solo eso, sino que a la misma vez fui cabalmente alumbrado, puesto al descubierto y también calibrado a la misma vez. Le dije: hermano, este mensaje que me asignó fue para mí. Primeramente para mí, no para los santos, sino para mí. Y lo dije en serio, desde lo profundo de mi corazón. En estos días recientes, mientras me preparaba una y otra vez, el Señor me hablaba a mí. Y lo que me habló a mí, ahora estoy esforzándome por hablarlo a ustedes. Número Romano 1 es el versículo que leímos. Letra A dice: trabajar arduamente. Si estudian un poco del griego, descubrirán que es un trabajo duro. No es solo alguna tarea, sino que es trabajar hasta que uno esté agotado. Es una carga pesada que uno está llevando. Eso es trabajar arduamente. ¿Tenemos alguna idea de que cuando el Señor dice: venid a mí y os haré descansar, pensamos: oh, maravilloso, el Señor no quiere que trabaje mucho, Él quiere que simplemente descanse? Bueno, no tomen este versículo como una excusa.
para tomar el camino fácil. Ese no es el mensaje del Señor aquí. Esta es una palabra para el trabajador, aquel que trabaja duro, que trabaja arduamente y que está cargado. Trabajar arduamente aquí no solo se refiere al arduo trabajo de esforzarse por guardar los mandamientos de la ley, lo incluye y las regulaciones religiosas, aquel que se esfuerza por trabajar, por ser bien, por guardar la ley mosaica. Si uno verdaderamente se esfuerza para cumplir con ello, conocerá lo que significa trabajar arduamente. Incluso el esfuerzo por guardar regulaciones religiosas, sino también al arduo trabajo de luchar por tener éxito en cualquier obra. Todo aquel que trabaja así siempre tiene una carga pesada. Yo soy uno de estos así llamados colaboradores en el recobro del Señor con otros hermanos. Y hasta cierto grado sé lo que significa trabajar arduamente, lo que es esforzarme, lo que es el trabajo duro que es tener algún éxito, poder llevar a cabo algo de una manera buena. Para terminar lo que uno comenzó en cualquier clase de obra. Y yo también entiendo lo que es estar cargado. Así que esta palabra es para mí. Y creo que todos nosotros, en cierto grado, en el recobro del Señor, en la vida de iglesia, trabajamos arduamente para lo mismo, para llevar a cabo la obra del Señor. Consideren el Señor mismo. Él tenía la carga de enseñarnos cómo hallar descanso. Y uno supondría que el Señor no trabajaba. Bueno, se equivoca. Que Él dijo, como mi Padre aún trabaja, yo también trabajo. Yo también trabajo. El Señor Jesús, el mismo que dijo, venid a mí y os haré descansar, es el que más arduamente trabajó. Pero Él tenía un secreto, y esto es lo que encontramos aquí. Letra B. Después que el Señor enalteció al Padre, reconociendo la manera de proceder del Padre y declarando la economía divina, Él llamó a tales personas a que vinieran a Él para descansar. Esta noche sí estoy predicando el Evangelio, pero no a pecadores que están bajo esa clase de carga. En esta noche le predico a nosotros los santos, me predico a mí mismo. Los que estamos aquí en el recobro del Señor, cargados por llevar una vida cristiana normal, por ser un vencedor, por llevar a cabo la economía de Dios, por llevar a cabo la obra de la Nueva Jerusalén. Estos son asuntos pesados, imposibles para que el hombre lleve a cabo en sí mismo y por sí mismo. Y para esto necesitamos este evangelio de parte de Cristo. Él llama a tales personas a que vengan a Él para descansar. Oh, hermanos y hermanas, cuánto me conmueve esto. Al prepararme para este mensaje, sentí que el Señor llamaba a tales personas y yo soy una de esas personas, a que vengan a Él para descansar. Yo necesitaba esto. Yo necesitaba esto mucho. Letra C. Descansar no solo se refiere a ser librados del arduo trabajo y de la carga que hay bajo la ley o la religión o bajo cualquier obra de responsabilidad, sino también a tener perfecta paz y plena satisfacción.
El descanso del cual habla el Señor aquí no solo es que no tengo cargas, no trabajo arduamente, estoy bien. No, este descanso significa más que eso. Este descanso significa perfecta paz y plena satisfacción. En esta noche tengo una pregunta para todos los que trabajamos por el Señor. Cierto, somos fieles y somos diligentes y trabajamos arduamente al laborar. A menudo le digo a los obreros de tiempo completo, yo espero laborar, obrar hasta que muera. Yo espero morir mientras sirvo al Señor en algún asunto. Eso es bueno, no hay nada malo con eso. Pero es posible que nosotros, aquellos que portamos la carga de la responsabilidad del Señor, es posible que no tengamos perfecta paz, que no tengamos plena satisfacción. Y veremos que hay un principio rector divino muy importante en la obra de Dios, que tengo que reconocer que yo a menudo violo este principio para mi expensa mía, porque eso no es la intención de Dios. ¿Cómo uno hace eso? Uno se esfuerza, labora, trabaja y aún así tiene perfecta paz y plena satisfacción. Por eso el Señor dice, aprended de mí. Todos, hermanos y hermanas, necesitamos aprender. Necesitamos un nuevo aprendizaje de cómo ser como el Señor y tomar su yugo sobre nosotros. Tomar el yugo del Señor consiste en tomar la voluntad del Padre. Ese es el pensamiento central aquí que el ministerio nos abre. Esta línea nos abre todo. Esta frase, ¿cuál es? ¿Qué es este yugo? Este yugo no es el pecado, no es la muerte, no es la esclavitud de Satanás. Este yugo es llamado la voluntad del Padre. De hecho, la palabra carga significa que hay un peso inmenso sobre uno. Uno está llevando 200 libras sobre los hombros. Hay una carga pesada una carga agobiante que uno lleva. ¿Qué es este yugo? ¿Qué es la voluntad del Padre? Yo busqué un poco y tal vez necesite ser corregido, pero una interpretación o implicación es que es como supongamos una balanza, que hay algún tipo de alguna vara y hay una balanza. Esta vara simultáneamente tiene dos pesos que está soportando. Eso sería el yugo. Otra manera de verlo es el yugo que llevan dos animales. ¿Lo han visto? Tal vez hay dos caballos o dos bueyes, no uno solo que labora, que está talando el campo, sino que a menudo hay dos bueyes uncidos bajo el mismo yugo. Cuando yo recibí este entendimiento, yo quedé boquiabierto. ¿Cómo podría ser esto? Dice, tomad mi yugo. Él lo llama mi yugo.
No es el yugo de ustedes, es mi yugo. Hermanos, ¿lo ven? Es el yugo de Jesús. Es el yugo del Hijo de Dios. El yugo del Hijo del Hombre. El yugo de Cristo. No el yugo de uno. Él dice, tomad sobre vosotros mi yugo. O sea, únanse a mí. Estén uncidos con mi yugo, bajo mi yugo. Estén bajo este yugo. El yugo que ya yo llevo. Vengan a estar uncidos conmigo, junto conmigo. Y esta es la única manera en que este yugo puede ser fácil y ligero. En que este yugo puede ser paz. Es una sola manera en que este sea el yugo de Cristo y no el de uno. Ese yugo que es que llevamos este yugo juntamente con Él. Hay dos personas laborando junto como una sola, portando, uncidos bajo el mismo yugo. Al verlo, dije, Señor Jesús, te alabo. Señor Jesús, gracias. Yo pensaba que yo tomaba el yugo que me dabas y lo ponía sobre mí y ya, pero me equivoqué. El Señor dijo, venid a mí. Ya yo llevo este yugo. Venid a mí. A estar uncidos bajo este mismo yugo que yo llevo. Quiero que todos lleven este mismo yugo conmigo. ¿No es esto cierto? ¿No es esta nuestra experiencia? Al sobrellevar este yugo de Cristo, con Cristo, siendo uno con este Cristo, entonces, y solamente entonces, este yugo será tan fácil, tan placentero, tan precioso. El deber cambia en placer y la oración cambia en alabanza. Únicamente cuando sabemos cómo sobrellevar el yugo de Cristo. Y les recuerdo que este yugo no es esto o aquello. Este yugo es la voluntad del Padre. Al verlo, usted sentirá que es salvo nuevamente. Ese yugo simplemente es la voluntad del Padre. Puede verse de diferentes formas, diferentes situaciones o condiciones. Ciertamente todas las cosas, pero lo que sea, podría ser rechazo, podría ser difamación, podría ser persecución, podría ser toda clase de sufrimiento, podría ser todas las cosas en Romanos 8. Pero lo que sea, si uno ve esas cosas, uno no las puede soportar. Pero si ve que todas estas cosas son la voluntad del Padre, todo cambia. Todo cambia. El Señor fue rechazado. Pero eso no lo perturbó. Él aún estaba en paz y en descanso. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba allí para obtener un buen nombre o popularidad? Él no estaba allí para llegar a ser un rey. Él estaba en la tierra para hacer una sola cosa. Esto es la voluntad del Padre. Y si el Padre veía bien que él fuera rechazado, él sería plenamente rechazado hasta la muerte. Y él dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Él encontró paz. Él encontró satisfacción. Porque esa es la voluntad del Padre. Hermanos, que volvamos la mirada apartándola de esto o aquello, de este entorno, de aquel entorno.
Volvamos la mirada a algo que es llamado la voluntad del Padre. Y simplemente diga, Padre, hágase tu voluntad. Y en ese momento usted está uncido bajo el yugo de Jesús, juntamente con Él. No consiste en ser regulados o controlados por alguna obligación de la ley o la religión, ni tampoco en ser esclavizados por alguna obra. Estoy haciendo la obra del Señor, pero tengo que testificar que en ocasiones esa obra me esclaviza. Pierdo de vista que se trata de la voluntad del Padre y esa obra llega a ser mía personal. ¿Lo ven, hermanos? ¿Lo entienden? Y eso dejó de ser la voluntad del Padre y llegó a ser algo mío. Y cuando llega a ser algo que es mío, ya no hay paz. Y no habrá satisfacción. Porque uno se preocupa a si el nombre de uno estará asociado con esa obra. A uno le preocupa el éxito que uno podría tener. A uno le preocupa si lo están maltratando o le están dando un mal nombre. Y Pablo testificó a los corintios que todo el día esas cosas eran echadas sobre él y él las recibió. No crujiendo los dientes, no porque él era más fuerte, ciertamente por gracia, pero lo aceptó y fue plenamente obediente a la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Con eso bastaba para él. No se trataba de rechazo o de que lo recibieran, sino de la voluntad del Padre. No se trataba de que lo difamaran o lo alabaran, de que hubiera un buen informe o un mal informe, sino de la voluntad del Padre. Así que no consiste en ser esclavizado por alguna obra, sino en ser constreñidos por la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, aprendamos esta lección, a ser constreñidos por la voluntad del Padre, a ser presionados, cargados por la voluntad del Padre. Letra E, el Señor llevó tal vida. Aquí tenemos a alguien quien lo hizo. Cada aliento que tomó, cada día que vivió, Él llevó tal vida. Esto es el Señor Jesús. Hubo una persona, el primer Dios hombre, Él lo hizo. Y así llegó a ser el modelo. Así llegó a ser el ejemplo, el prototipo, con lo cual se ocupó únicamente de la voluntad de su Padre. Que hay unos versículos maravillosos en Juan. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Padre, no sea como yo quiera, sino como tú. Hágase tu voluntad. Él oró. Tal persona, él sabe lo que es el descanso, con satisfacción y paz. Número 1. Los creyentes copian al Señor en su espíritu al tomar su yugo, la voluntad de Dios, y al trabajar arduamente por la economía de Dios según su modelo. Oh, el Señor me ha enseñado tanto que a menudo no hice esto. No tomé al Señor como mi modelo. No solo mi modelo para vivir, sino para laborar y obrar de la manera en que Él lo hizo.
Copiar no se refiere a una imitación externa, sino a copiar al Señor en nuestro espíritu. Nuevamente es estar uncidos. Esto es ser conformados a su muerte. Esto es la comunión en sus padecimientos. Esto es ser uncidos juntamente con el Señor. Al estar uncidos con Él, al andar con Él, bajo el mismo yugo, yo lo copio. Él es mi modelo aquí. Y yo simplemente voy a la par de Él. Pedro dijo que el Cristo que padeció por nosotros nos dejó un modelo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Yo solo soy un buey que sigue a ese buey un paso a la vez en el Espíritu. Es así que deberíamos laborar, hermanos y hermanas. 2. El Señor, quien fue sumiso y obediente al Padre a lo largo de su vida, nos ha dado de su vida, de esta vida de sumisión y obediencia. Oh, qué buenas nuevas. Aquel que es genuina y plenamente sumiso a la voluntad del Padre, ya nos ha dado esa misma vida de sumisión y de obediencia. Hermanos y hermanas, tenemos esa vida, la tenemos, la misma vida que el Señor tuvo. Haya en nosotros esa manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, dijo Pablo. Aquel que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte de cruz. Esa vida está en nosotros. Y estamos aquí para seguir ese modelo, para aprender la obediencia. Incluso el Hijo aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender la obediencia? Número 3, Cristo fue el primer Dios hombre y nosotros somos los muchos Dios hombres. Tenemos que aprender de Él en cuanto a su sumisión absoluta a Dios y su total satisfacción con Dios. ¿Qué aprendemos de Él? Él dice, aprended de mí. ¿Qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos al tomar sobre nosotros este yugo? En verdad, ¿qué aprendemos? Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Este es el secreto, hermanos. Este es el secreto para que conozcamos el descanso, el verdadero descanso. Ser manso y ser dócil y ser humilde y humillarnos es el secreto para el descanso. Número 4 dice, Dios está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo para que podamos hacer su voluntad. Tal vez digamos, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Bueno, Dios nos ayuda. De hecho, Dios está haciendo en nosotros eso, en la persona de Cristo y como espíritu mezclado con el nuestro. Él está haciendo exactamente eso, lo que es agradable a Dios. Todos deberíamos tener esta ambición de servir de una manera que sea agradable a Dios y también al hombre. Pero Dios está haciendo eso en nosotros todo el tiempo. Si estamos atentos a Él, si cooperamos con Él,
si tomamos sobre nosotros el yugo del Señor, si llevamos la misma carga que Cristo. En Hebreos capítulo 13, pero en Filipenses Dios opera en nosotros. Así el querer como el hacer por su beneplácito. Filipenses 2:13. Es el mismo concepto. Dios está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Dios realiza, opera en nosotros ahora mismo. Así el querer como el hacer por su beneplácito. Número 2 es de testimonio. Tenemos 2 versículos consistentes que dicen lo mismo. Letra F. Ser manso o dócil significa no resistirse a la oposición. Y ser humilde significa no tenerse en alta estima. ¿Lo ven? Este es el secreto. Soy manso y humilde de corazón. Manso no ofrece resistencia ante toda clase de oposición. El Señor Jesús no se resistió. Y Él era humilde, lo cual significa que cuando hay toda clase de nombres malos dirigidos a Él, cuando se le dijeron los nombres, los peores nombres, Él estaba así. Gracias, Padre. Una persona que no se tenía en alta estima, no tenía expectativa alguna de obtener un buen nombre, ninguna expectativa de que todo el mundo, de agradarle a todos. Manso y humilde de corazón. Durante toda la oposición que él enfrentó, apenas había enfrentado antes de este pasaje, el Señor fue manso. Y durante todo el rechazo, Él fue humilde de corazón. Eso no significa que el Señor fue pasivo o débil o que el Señor no podía hacer nada. No significa eso. Significa que frente a todas estas cosas, interiormente, Él estaba en reposo. No había ningún disturbio. Él estaba en plena paz porque esta era la voluntad de Dios para él en esa hora. Así que enalteció, alabó al Padre, le agradeció al Padre y lo reconoció. Él desarrolló la economía grandiosa, aunque misteriosa, de Dios. E hizo un llamado a los discípulos que habrían de compartir ese mismo destino al seguirlo a Él. En todo esto el Señor estuvo en paz. El Señor estuvo en descanso. El Señor estuvo plenamente satisfecho. Hermanos y hermanas, necesitamos aprender a laborar de esta manera. Letra G. Él se sometió plenamente a la voluntad de su Padre, sin desear hacer nada para sí y sin esperar ganar algo para sí. Cada una de estas palabras son del ministerio. Oh, lo amo. Oh, lo amo. Hermanos y hermanas jóvenes, les quiero dar un secreto. Y es simplemente repitan el ministerio, palabra por palabra, y encontrarán que hay algo en cada palabra, frase o línea. Y no sientan vergüenza de repetir el ministerio. Hablen el ministerio. Parafraseen el ministerio. Ahí hay joyas. Ahí hay oro. Ahí hay algo que usted no obtendría si usara sus propias palabras. Sin desear hacer nada para sí y sin esperar ganar algo para sí.
nada decía, aquí no había nada del yo. Así que no importa cuál fuera la situación, él tenía descanso en su corazón. Únicamente alguien que no tiene ningún amor por el yo tiene paz. Es lógico. Cuando nos sentimos turbados, molestos, ofendidos, es que hay algo en nosotros que está a favor del yo. Por eso es que no tenemos paz. Porque seguimos luchando por algo, seguimos queriendo algo, así que nos turbamos. Nuestras almas tienen un disturbio, están incomodadas. ¿Acaso no nos encontramos en esas situaciones incluso al laborar por Dios? Es en ese momento en el que debemos detenernos. Es en ese momento que necesitamos volver y venir a Él. Es en ese momento que necesitamos aprender nuevamente de Él, de manera fresca. Es en ese momento, queridos santos, que regresamos a la voluntad del Padre en vez de nuestra propia voluntad. H. El descanso que hallamos al tomar el yugo del Señor y al aprender de Él es descanso para nuestras almas. Es un descanso interior. No es un asunto meramente externo de naturaleza. Sabemos que cuando algún disturbio, eso ocurre en el alma. Hay como alguna ola en el mar. Los problemas ocurren en el alma. Y cuando el alma ha sido perturbada, todo el ser es afectado, todo el ser está así. No hay paz, no hay satisfacción. Aún puede tal vez poner un buen rostro y seguir laborando, pero ya la paz se ha ido. Esa satisfacción interior del alma no está presente. Letra I. Aprendemos del Señor según su ejemplo, no por nuestra vida natural, sino por Él mismo como nuestra vida en resurrección. Sabemos que no imitamos al Señor Jesús, sino que seguimos el modelo de Él en nuestro espíritu, en la esfera de vida, en la esfera de resurrección. Letra J. El yugo del Señor es la voluntad del Padre, y su carga es la obra de llevar a cabo la voluntad del Padre. Tal yugo es fácil, no gravoso. Santos, he visto algunos queridos hermanos y hermanas que se dieron para servir y llegaron a algún punto en el que había amargura en el cual era gravoso. Dicen que perdieron las fuerzas. Se preguntan por qué hice esto. Lo he visto. Y a veces, en un grado menor, lo he sentido. Tal vez ustedes no. Gravoso. Y tal carga pesada es ligera. Es ligera. Debería ser ligera. Si estamos en el lugar correcto. Pueden verificar consigo mismo. Tal vez esté trabajando arduamente, tal vez que apenas duerma, tal vez haga mucho. Pero no me refiero a que no hagamos nada. Sino que mientras seguimos laborando, mientras obramos, decimos, oh, esto es ligero, esto no es amargo, incluso es dulce. Letra K.
La palabra griega traducida fácil significa adecuado para su uso, por ende bueno, benévolo, benigno, suave, fácil, placentero, en contraste con duro, tosco, severo, gravoso. El yugo del Señor nunca es de esa manera. Cuando sienta que es duro, que es amargo, que es tosco o severo, probablemente está bajo el yugo equivocado. Verdaderamente debería ser bueno, benévolo, benigno, suave, fácil, placentero. Si tomamos el yugo del Señor, la voluntad del Padre, sobre nosotros y aprendemos de Él, hallaremos descanso para nuestras almas. El yugo de la economía de Dios es así. Toda la economía de Dios no es una carga pesada, sino un disfrute. Todos deberíamos decir un amén resonante. Deberíamos decirlo, porque es una palabra verdadera. No culpen la economía de Dios debido a la falta de descanso que hay en uno. Están culpando a la persona equivocada. No es la economía de Dios la que causa que usted esté amargo, sino es que usted ha tomado sobre sí el yugo equivocado, usando su vida natural, aún buscando algo para sí mismo en el proceso del servicio. Es eso lo que causa que usted no tenga paz ni descanso. Número Romano 2, en Éxodo 31, del 12 al 17. Después de un largo relato en cuanto a la edificación de la morada de Dios, se repite el mandamiento acerca de guardar el sábado. Según Colosenses 2, del 16 al 17, Cristo es la realidad del reposo o descanso sabático. Él es nuestra compleción, descanso, tranquilidad y plena satisfacción. Quiero leer rápidamente Éxodo 31 del 12 al 17. Por favor, estén calmados y en paz y escuchen las escrituras. Habló además Jehová a Moisés diciendo, habla también a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados. Pues esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. A todo el que lo profane, ciertamente se le dará muerte, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es sábado de completo reposo, santo a Jehová. A cualquiera que haga obra alguna en el día del sábado, ciertamente se le dará muerte. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, para observarlo como pacto perpetuo por todas sus generaciones. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó y obtuvo refrigerio. Aquí tenemos un pasaje que repentinamente se menciona el sábado, después de muchos capítulos en Éxodo que hablan sobre el tabernáculo, la morada de Dios, en gran detalle. Hablan sobre el sacerdocio, sobre los que sirven en el tabernáculo, sobre cada parte del mobiliario, sobre el altar, la mesa de los panes de la presencia, el candelero, el incienso, el altar del incienso de oro, el altar del holocausto. Después de todo eso, durante muchos capítulos del relato, repentinamente aparece el sábado. Como tal parece que de la nada aparece. Eso nos dice cuán importante es el sábado.
cuán estrechamente relacionado está el sábado a la morada de Dios. Ambos, tanto en la preparación del material como en la construcción y el levantar, y en nuestro servicio con el mobiliario y los muebles del tabernáculo. En todo eso está relacionado con el sábado, está relacionado con el descanso de Dios. Y aquí, hermanos y hermanas, vemos un gran principio rector, un principio rector espiritual, un principio rector divino. Leamos y aprendamos. Letra A. El hecho de que la inserción, aquí hay una inserción con respecto al sábado, viene después del encargo en cuanto a la obra de edificación del tabernáculo, indica que el Señor les estaba diciendo a los edificadores, le hablaba a los edificadores, a los obreros, que aprendieran a cómo descansar con Él mientras obraban para Él. Mientras leo, recuerdo la palabra del Señor Mateo 16, edificaré mi iglesia, edificaré mi tabernáculo. El primer obrero del tabernáculo, de hecho, es Cristo. El que sabe cómo reposar, cómo guardar el sábado al edificar este tabernáculo, en el servicio, en este tabernáculo. Y debemos aprender de él. Y ahora, en tipología, eso nos es dado por Dios mediante Moisés a nosotros, los coedificadores, colaboradores de Dios para edificar la iglesia en la tierra. Primero debemos aprender a cómo descansar con Él. Y luego sabremos cómo obrar para Él. Primero descanso y luego la obra, no en un orden inverso. Letra B. Si únicamente sabemos cómo obrar para el Señor, pero no sabemos cómo descansar con Él, estamos actuando en contra del principio rector divino. Queridos santos, no es insignificante quebrantar los principios rectores de Dios. A veces, de manera que no es intencional, lo hacemos, pero a veces lo hacemos intencionalmente. Debemos tener temor y temblor. Hay principios rectores divinos que no violamos para nuestro propio bien. Dios estableció principios en la creación entre hombres y ciertamente en su obra. En esta esfera divina y mística también hay principios rectores y esto es un gran principio rector. Algo a lo cual debemos estar atentos. En esta noche debemos ser refrescados en cuanto a esto. 1. Dios reposó al séptimo día debido a que acabó su obra y estaba satisfecho. La gloria de Dios fue manifestada debido a que el hombre tenía su imagen y su autoridad iba a ser ejercida para subyugar a su enemigo, Satanás. Siempre y cuando el hombre exprese a Dios y aniquila al enemigo de Dios, Dios está satisfecho y puede descansar. Aquí vemos a Dios, quien laboró por 6 días, recreando la tierra, cuya consumación es la creación del hombre en el 6º día. Así que vemos cómo Dios trabaja arduamente, laborando durante 6 días. Y al 7º día, Él acabó su obra. Y estaba contento, estaba satisfecho y reposó. ¿Por qué fue eso? No solo fueron el cielo, las estrellas, la luna, las plantas o los animales, sino que todo aquello, los cielos
fueron creados para la tierra. La tierra fue creada para el hombre. Todo lo que Dios recreó era para que el hombre existiera en la tierra, en este universo, para su propósito, con lo cual fue hecho a su imagen y conforme a su semejanza para su gloria, a fin de expresarlo a Él y derrotar el enemigo de Dios. Y Dios estaba contento, así que podía descansar en el séptimo día. Este es un punto importante que recordar. Posteriormente, el séptimo día fue conmemorado como el sábado. Así que el sábado es el séptimo día para Dios. Es el séptimo día para Dios, el día de su descanso, de su reposo, pero fue el primer día para el hombre. Amén. Amén. El séptimo día para Dios es nuestro primer día. Si saben el significado de eso, no solo dirían amén, sino que saltarían y dirían amén. No tienen que hacerlo. Dios lo había preparado todo para el disfrute del hombre. Todo. Los animales, los árboles, el oxígeno, las estrellas. Lo había preparado todo para el disfrute del hombre. Después que el hombre fue creado y todo estaba allí, no solo para su sustento, sino para su satisfacción. Así que ese primer día en que el hombre estaba presente, el hombre no tenía nada que hacer. ¿Qué les parece eso como el primer día? El primer día fue un día feriado de descanso. ¿Les gusta? El primer día es el día de acción de gracias. Coma todo lo que quieras. Dios lo había preparado todo para el disfrute del hombre. Después que el hombre fue creado, no se une a la obra de Dios. El hombre va a obrar, pero no comienza con la obra. Dios no quiere que el hombre comience obrando, sino que tan pronto como es creado, Él quiere que el hombre aprenda a disfrutar lo que Él ha hecho por el hombre, a disfrutar todo lo que Él ha realizado para este hombre. ¿Sabían que en la cruz, una de las palabras que habló el Señor hacia el final, Él dijo, consumado es, está hecho, completado. Y después de eso murió y resucitó y fuimos resucitados juntamente con Él para ese primer día. Porque consumado es. ¡Aleluya! Está completado. Dios lo ha hecho todo. Todo lo que necesitamos, todo Él lo ha hecho. Simplemente entramos en lo que Él ha realizado. ¿Qué necesitamos hacer? Es alabar al Señor. Aleluya, consumado es. ¿No tenemos un himno así? Entramos en el primer día para ser satisfechos con Dios y para descansar con Dios. De hecho, entramos en su reposo y en su satisfacción. Así que el Señor dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y los fariseos lo tienen completamente equivocado. Hacían que el hombre portara la carga del sábado, por eso nunca fue la intención de Dios. Ese sábado fue hecho para el hombre. El séptimo día de reposo es para el hombre. Dios le dijo, no vayas a trabajar, primero ven a mí, disfrútame a mí. Y entonces, luego puedes ir a obrar. Cuando estés lleno de mí, cuando estés
plenamente lleno de mí, cuando seas refrescado y satisfecho conmigo, entonces puedes salir a laborar. Al salir a laborar de esa manera, eres una persona llena, contenta, rebosante, rebosa. La obra es el rebosar de la vida interior. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Éxodo 31:17 dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó y obtuvo refrigerio. Me gusta, no solo reposó, sino que obtuvo refrigerio. Hoy uno pide alguna soda, algún refresco, alguna bebida, algo dulce, y le dicen un refrigerio. Uno puede reposar sin tener refrigerio, ¿cierto? Así que me monto en el avión, presiono el botón, estoy descansando, pero nunca llegó la azafata porque era un vuelo muy corto. No me dieron maní o cacahuates, no me dieron nada. Así que reposé, pero no obtuve refrigerio. Sin embargo, Dios en el 7º día reposó y obtuvo refrigerio. Y también Adán. También deberíamos estar nosotros. El sábado no solo fue un reposo para Dios, sino también un refrigerio para Él. Dios obtuvo refrigerio, tal vez danzaba, estaba disfrutando a este hombre que había creado. Disfrutándose y su obra de creación en la que dedicó 7 días. Cuando Dios pasa 7 días, ciertamente va a ser bueno. 7 días enteros. No dice que durmió, sino que 24 horas al día. ¿Cuántas horas? Y finalmente ahí está Adán, igual que él. Oh, cuán contento estaba. Adán llegó a ser su alimento, al igual que Adán fue el alimento para Dios. Dios reposó después que su obra de creación fue completada. Él vio la obra de sus manos, los cielos, la tierra y todas las cosas vivientes y especialmente al hombre. Y dijo, muy bueno, excelente, sumamente bueno, excelente. 3. Dios obtuvo refrigerio con el hombre. Dios creó al hombre a su propia imagen con un espíritu para que el hombre pudiera tener comunión con él. Por tanto, el hombre fue un refrigerio para Dios. Yo soy una bebida dulce para Dios. En Salmos 110 dice que en los días de la guerra, los vencedores le darán a beber del arroyo. Serán como una bebida del arroyo. Estamos aquí para refrescar a Dios y Él está aquí para refrescarnos. Ese es el verdadero reposo sabático. Ese es su 7º día y nuestro primer día. 4. Dios estaba soltero antes de crear la humanidad. Él quería que el hombre lo recibiera, lo amara, fuera lleno de él y lo expresara, a fin de que llegara a ser su esposa. En la eternidad futura Dios tendrá una esposa, la nueva Jerusalén, la cual es llamada la esposa del Cordero. Dios vio a Adán, pero él veía a través de Adán y veía una esposa. No solo a Adán, sino que él obtendría una esposa para el Cordero. Eso es lo que él vio. 5. El hombre era semejante a una bebida refrescante para saciar la sed de Dios y satisfacerlo. Cuando Dios acabó su obra y comenzó a reposar, Él tenía al hombre como su compañero. Ese 7º día, Dios no estaba solo. Cuando estaba laborando, trabajando, Dios estaba
solo como un soltero, pero al llegar el séptimo día había otro ser, su compañero, el hombre mismo. 6. Para Dios, el séptimo día fue un día de reposo y refrigerio. Sin embargo, para el hombre, el compañero de Dios, el día de reposo y refrigerio fue el primer día. El primer día del hombre fue un día de disfrute. Es un principio rector divino que Dios no nos pide que obremos, sino hasta que hayamos tenido disfrute. ¿Lo ven? Leámoslo juntos. Es un principio rector divino que Dios no nos pide que obremos, sino hasta que hayamos tenido disfrute. Continuamos. Después de tener un disfrute pleno con Él y de Él, podemos obrar juntamente con Él. ¿Lo ven, hermanos y hermanas? Si no guardamos este principio rector, profanamos el sábado. Vamos inmediatamente a la obra. ¿Inmediatamente laboramos? Los obreros de tiempo completo por la mañana no vayan inmediatamente a la obra y comenzar a coordinar, sino que tomen algún tiempo para entrar en el primer día y disfrutar a Dios como su reposo y su refrigerio. Y entonces guardarán el principio rector y estarán llenos y tendrán el suministro para la labor de ese día. ¡Oh! ¡Cuánto necesitamos volver a aprender cómo disfrutar a Dios para que podamos laborar en su obra divina! Únicamente cuando estamos subjetivamente llenos de Él, podemos laborar con Él, por Él y siendo uno con Él. En el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu, lo cual significa que fueron llenos del disfrute del Señor. Puesto que ellos fueron llenos del Espíritu, los demás pensaron que ellos estaban embriagados con vino. Pensaban que Pedro trabajaba duro. Él dice, no, estoy ebrio. Es un vino dulce. ¿Lo ven? ¿Lo siguen? No, estoy burlándome de esto. Tal pareciera que sí, pero es para presentar un punto. Santos, ellos hicieron lo correcto. Pentecostés es el octavo sábado. Vean, 49 días y el día 50 era Pentecostés. Ese era el día de reposo. Ese fue el día en que vino el Espíritu. Ese fue el refrigerio divino derramado sobre sus discípulos hasta que fueron llenos de reposo y refrigerio, y entonces se pusieron de pie y predicaron, y sirvieron y laboraron. Estaban llenos del vino de Dios. En realidad, ellos fueron llenos del disfrute del vino celestial. Fue únicamente después de ser llenos de este disfrute que empezaron a obrar con Dios en unidad con Él. Pentecostés fue el primer día de la octava semana. Por tanto, en cuanto al día de Pentecostés, vemos el principio rector del primer día. 4. Para Dios es un asunto de obrar y reposar. Para el hombre es un asunto de reposar y obrar. Dios primero obra y reposa. Nosotros primero reposamos y luego obramos. Ese es el principio rector divino. Al llevar a cabo la obra divina para edificar la iglesia, tipificado por la obra de edificar el tabernáculo, debemos llevar una señal que indique que somos el pueblo de Dios y que lo necesitamos a Él. Entonces podremos obrar no solo para Dios, sino también con Dios al ser uno con Él. Él será nuestra fortaleza para obrar y nuestra energía para laborar. El sábado es esta señal. El hecho de que tengamos descanso y refrigerio es una verdadera señal de que hacemos la obra de Dios. 1. Somos el pueblo de Dios y deberíamos llevar una señal de que necesitamos que Él sea nuestro disfrute, fortaleza, energía y todo. Todo para que podamos obrar para Él a fin de honrarlo y glorificarlo. 2. El sábado significa que antes de obrar para Dios, necesitamos disfrutar a Dios y ser llenos de Él. Pedro predicó el Evangelio por medio del Dios que llena interiormente, el Espíritu que llena interiormente. Por tanto,
Pedro tenía una señal de que era colaborador de Dios y su predicación del Evangelio fue una honra y gloria para Dios. 3. Por ser el pueblo de Dios debemos llevar una señal de que primero reposamos con Dios, disfrutamos a Dios y somos llenos de Dios y después obramos con aquel que nos llena. Además, no solo obramos con Dios, sino que también obramos como aquellos que somos uno con Dios. 4. Cuando hablemos al pueblo de Dios, siempre debemos procurar llevar una señal de que nuestro Señor es nuestra fortaleza, nuestra energía y nuestro todo con miras a que ministremos la palabra. En esta noche, si yo no estuviera en reposo y con refrigerio, no podría ministrar y hablar. F. Guardar el sábado también es un acuerdo o pacto eterno que le asegura a Dios que seremos uno con Él. Primero al disfrutarle a Él y ser llenos de Él, y luego al obrar para Él, con Él y en unidad con Él. Es un asunto serio que obremos para el Señor por nosotros mismos sin ingerirlo ni disfrutarlo al beberlo y comerlo a Él. Es un asunto serio, queridos santos, obrar apartados de Dios y sin Dios. Y al no tener a Dios, solo tenemos nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría o inteligencia, el yo de uno. Dios no quiere eso. Él dijo, venid a mí, ¿cierto? Mi yugo, tomad sobre vosotros mi yugo. Únanse a mí, sean uno conmigo mientras obran, mientras sirven. Mientras Pedro hablaba en el día de Pentecostés, interiormente él participaba de Jesús al verlo y comerlo a él. El sábado también guarda relación con la santificación. Cuando disfrutamos al Señor y luego obramos con Él, para Él, y al ser uno con Él, espontáneamente somos santificados, apartados para Dios de todo lo común y saturados de Dios con el fin de reemplazar todo lo que es carnal y natural. En la vida de iglesia es posible que hagamos muchas cosas sin primero disfrutar al Señor y sin servir al Señor siendo uno con el Señor. Esa clase de servicio resulta en muerte espiritual. Aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Éxodo 31:14. Y ser cortado, la pérdida de la comunión en el cuerpo es ser cortado del cuerpo. Al obrar de manera natural sin ser llenos del Espíritu, estamos espiritualmente muertos y lo sabemos. Y nos sentimos cortados de la comunión en el cuerpo. Y es posible hacerlo incluso en la vida de iglesia. Que el Señor nos salve de eso. Letra I. Todo lo relacionado con la morada de Dios nos conduce a un solo asunto, al sábado junto con su reposo y el refrigerio que el Señor obtiene. En la vida de iglesia estamos en el tabernáculo y el tabernáculo nos conduce al reposo, al disfrute del propósito de Dios y de lo que Él ha hecho. La obra de edificación del tabernáculo y todo su mobiliario que tipifican la obra del Señor para edificar la iglesia debería comenzar con el disfrute que tenemos de Dios. Cada pieza del mobiliario nos lleva a disfrutar al Señor y continuar en intervalos con el refrigerio que obtenemos al disfrutar a Dios. Esto indicará que no obramos para Dios por nuestra propia fuerza, sino al disfrutarlo a Él y al ser uno con Él. En esto consiste guardar el principio rector del sábado, teniendo a Cristo como el reposo interior en nuestro espíritu. Hay dos tipos del reposo. Uno es el reposo del cual se habla en Mateo, el descanso constante, descanso regular, para que a medida que llevamos el yugo, a medida que llevamos la carga, a medida que laboramos, podemos tener reposo, descanso en nuestras almas. Y este pasaje en Éxodo recalca el reposo periódico, cíclico, en temporadas.
que también es nuestra experiencia. Laboramos, disfrutamos, luego servimos y después de algún tiempo sabemos que necesitamos detenernos y recargarnos. Amén. Ser llenos nuevamente. Queridos santos, todos necesitamos vivir en estos ciclos preciosos, en estas temporadas periódicas de disfrute y refrigerio antes de entrar en el lugar de volver a laborar. Venid a mí, aprended de mí y les daré descanso a vuestras almas. Damos gracias al Señor. Por favor, oren juntos.